Exactamente, porque provienen de dos fundamentales. Las fundamentales en el sistema internacional, ¿cuántas dijimos que eran en total? 7. ¿Cuál? 7, muy bien, perfecto. Entonces, habiendo visto esos dos movimientos, cuya característica principal, que viene dada por cómo es la trayectoria, ahora vamos a ver otro movimiento. O sea, hemos visto movimientos rectilíneos, o sea que su trayectoria es una línea recta. Puede ser una línea recta horizontal o puede ser una línea recta vertical. ¿Cuáles son los dos casos particulares que tenemos cuando tenemos línea recta vertical? ¿Cómo le llamamos a esos dos casos particulares? Tiro vertical y caída libre. Perfecto, muy bien. Tiro vertical y caída libre. Entonces, hasta ahí es donde hemos visto y resolvemos el trabajo práctico número 2. Pero yo les dije que esta unidad número 2 es como que tiene dos partes. Hasta ese movimiento MRV es la primera parte. Y ahora vamos nosotros a continuar con la segunda parte, donde vamos a ver qué pasa cuando tenemos un movimiento en el plano. ¿Sí? Un movimiento en el plano, o sea que ya tenemos una otra dimensión, no una línea recta en X o en Y, sino que ahora vamos a tener en el plano XY de dos dimensiones, o podemos considerarlas en el plano tridimensional, X, Y, Z, o sea en el espacio de 3 dimensiones. Entonces, cuando tenemos este caso, en el espacio de 3 dimensiones, ahí vamos a ver qué tipos de movimientos vamos a tener en este espacio de 3 dimensiones. O sea, ahora, ¿se ve el documento compartido? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, fíjense que acá dice segunda parte, en la unidad número 2 del programa, y ahí tenemos estos tipos de movimientos. Movimiento en 2 y 3 dimensiones, cómo vamos a considerar la velocidad y la aceleración, ya que tanto la velocidad como la aceleración son, y la posición son vectores. Entonces tenemos que ver cómo se modifican estos vectores de acuerdo a estar en una u otra dirección. Vamos a ver entonces cuando el movimiento es constante, con la aceleración, caso particular del movimiento de proyectiles, y el movimiento circular uniforme. Y terminamos viendo el movimiento relativo. No son todos los tipos de movimientos que hay, como ya les expliqué en unas clases anteriores, sino que hay muchos más movimientos, que los vamos a ir viendo en unidades siguientes. Entonces, entre hoy y mañana trabajamos con esta segunda parte de la unidad número 2, y la semana que viene, o sea el próximo martes, ya comenzamos la unidad número 3. Con lo cual, yo les dije que cuando termináramos la unidad número 2, vamos a tener que presentar, que resolver un cuestionario, así que ya mañana les voy a poner una fecha y un horario, vamos a acordar para que sea el día que van a realizar este cuestionario de evaluación. Bueno, ¿qué pasa cuando trabajamos en 2 dimensiones o 3 dimensiones? Como ustedes lo ven acá, en estos gráficos, tenemos que tener en cuenta nuestro sistema de referencia. Nuestro sistema de referencias, estamos hablando de los ejes de coordenadas, o sea, si estamos en el plano, 2 ejes de coordenadas, y si estamos en el espacio, 3 ejes de coordenadas. Entonces acá vamos a trabajar, como lo presentamos en este grafiquito, las 3 direcciones. Ustedes ya saben graficar puntos en el plano y en el espacio, porque lo hemos hecho en álgebra, y también cuando grafican funciones en análisis,
también han visto cómo se grafica. Entonces ahora solamente vamos a referenciar, vamos a rescatar esos conceptos que vimos en matemática para referirlo a las magnitudes que acá estamos trabajando. Entonces acá vemos, por ejemplo, en este sistema de 3 coordenadas, X, Y, Z, vemos un punto P en el espacio. ¿Sí? Ese punto P va a tener una coordenada con respecto a X, a Y y a Z. De tal manera, o sea, va a tener 3 coordenadas. Entonces, como este punto P va a estar referenciado en el espacio de 3 dimensiones con el vector R. Y el vector R es el vector que su punto de origen es el centro del coordenadas de el centro del sistema cartesiano de coordenadas, y el extremo es el punto P en el espacio. Entonces, este vector, que recibe el nombre de vector posición, ¿sí?, en el espacio de 3 dimensiones, lo puedo representar con esta ecuación que nosotros vimos en álgebra, ¿sí? X sería el coeficiente o el coeficiente, o sea, el escalar de cuánto mide en el eje de las X. Entonces está multiplicado por el versor fundamental Y. El versor fundamental, recuerden que eran los vectores unitarios que pertenecían a cada uno de los ejes, más Y, que sería el coeficiente o la componente o la variable en Y por J, más Z, que sería el coeficiente de la variable en el eje de las Z, por K, que era el versor fundamental en K. Entonces, mi posición, si estoy en el espacio, es esta combinación lineal de vectores que habíamos llamado en álgebra. En álgebra también habíamos dicho que esto lo podíamos, nosotros hablábamos de un vector A, y decíamos A, el vector A igual a A sub 1 por I, más A sub 2 por J, más A sub 3 por K. ¿Sí? Entonces, donde A sub 1, A sub 2 y A sub 3 eran los valores de las coordenadas del punto en el espacio, de 3 dimensiones. Acá, en el texto, este es del texto de Szymanski, este gráfico, ustedes van a ver que figura X y Z es para hablar directamente de las coordenadas, ¿sí? Pero es lo mismo que yo tenga las coordenadas del punto en el eje. A sub 1, A sub 2 y A sub 3, como lo referenciamos en álgebra. Es exactamente lo mismo. Si yo tuviera un plano, o sea, en el plano tengo 2 direcciones, entonces, ¿cuál sería el término que no va a estar acá? Z. Exacto. Entonces acá, el vector posición mío va a ser X por Y más Y por J. No voy a tener este tercer término, ¿sí? Por eso es que lo referenciamos en 3, porque es fácil simplificar uno si no lo ocupamos a ese término. Entonces, como nosotros hablamos en física de la variación de la posición con respecto al tiempo, quiere decir que si mi posición es este punto P en un instante de tiempo T1, voy a estar en este punto P1, miramos este otro gráfico. Cuando transcurre el tiempo, mi posición va a estar en el punto P2 y mi tiempo va a ser T2. O sea, fíjense, voy a tener 2 vectores posición. Un vector posición R1 con respecto al punto P1 y un vector posición P2 con respecto al punto P2. ¿Sí? Entonces, siempre voy a tener un vector posición de cada uno de los puntos. Mi partícula, mi móvil, mi cuerpo se movió de la posición P1 a la posición P2. Puede haberse movido en línea recta, puede haber hecho esta curva que ustedes ven acá marcadita en línea de trazo, ¿sí? Pero estoy en definitiva en la posición 2 después que transcurrió un cierto tiempo.
sabemos del concepto de velocidad que la velocidad media es el cambio de la posición dividido en el cambio del tiempo, ¿sí? Ahora, mi posición viene dada por el delta de R, o sea, la variación del vector R1 y R2. Entonces, el delta de R, acá lo ven marcadito con que une los dos puntos, P1 y P2, ¿sí? Si consideramos la curva en línea de trazos, que de esa manera se movió el móvil, la velocidad media va a ser este vector, porque dijimos en la clase anterior, que la velocidad siempre es la tangente a la curva. Entonces vamos a graficar un vector tangente a la curva. Entonces este vector tangente que está en verde acá me representa nuestro vector de velocidad media, delta de R sobre delta de T. Con el mismo concepto de velocidad que vimos la clase anterior. O sea, el concepto de velocidad es general. No varía dependiendo del movimiento, ¿sí? El concepto es general. Lo que varía es cómo lo aplicamos de acuerdo a cómo es el movimiento en cada uno de los casos, ¿sí? Entonces, nuestra velocidad media va a ser delta de R sobre delta de T, que sería R2 menos R1, T2 menos T1, delta. Y la velocidad instantánea, tal cual la habíamos definido anteriormente, aquí era igual a la velocidad instantánea, a otra función matemática que ya habían visto ustedes en análisis, ¿sí? Era el límite de delta de R sobre delta de T, que esto me representa un cociente incremental. Entonces el límite de ese cociente incremental es igual a la función, ¿cómo se llama esta función? Derivada. Derivada de R con respecto al tiempo, o sea, derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí, profe. Estamos repasando esos conceptos que ya vimos y aplicándolos a ahora a las dimensiones, ¿no? Porque ya no tengo una línea recta, sino que tengo varias dimensiones. Entonces, como la velocidad es un vector, nosotros a ese vector podemos referenciarlo directamente con respecto a cada una de los ejes de coordenadas. O sea que vamos a estar trabajando con las componentes. La componente de la velocidad en X, la componente de la velocidad en Y, la componente de la velocidad en Z. O sea, las tres componentes. Entonces acá en este gráfico, ¿sí? En este gráfico ustedes pueden ver que tengo la línea de trazo de cómo fue el movimiento nada más, ¿sí? No tengo graficado el vector posición que tenía anteriormente para graficar el vector velocidad. Entonces en el punto P1 tengo el vector velocidad V1 que es tangente a la curva Y. En el punto P2 tengo el vector velocidad que es tangente a la curva en ese punto P2. Y así tengo mi vector velocidad en V1 y V2. Estos vectores velocidad en V1 y V2 sería como la velocidad instantánea en el punto 1, la velocidad instantánea en el punto 2. Si yo quiero la instantánea en un punto entre medio, puedo buscarlo en cualquier punto que vaya en la curva desde P1 a P2. Como la velocidad es un vector, voy a tener una componente en X, y esa componente en X va a ser la derivada de X con respecto al tiempo, o sea, diferencial de X sobre T, en una dimensión, en la dimensión de X. En Y va a ser la derivada en Y con respecto al tiempo, y en Z la derivada en Z con respecto al tiempo. ¿Sí? Mi velocidad total es la derivada en R del vector posición en R con respecto al tiempo. Pero este vector posición ya dijimos que lo puedo referenciar a X con respecto al tiempo por el versor fundamental Y,
más y con respecto al tiempo por el vector velocidad j más z con respecto al tiempo por el vector velocidad k. Entonces tengo como 3 derivadas cuando hablo de la velocidad total. ¿Sí? Tengo la derivada en x con respecto al tiempo, que me representaría la velocidad en x. Derivada de y con respecto al tiempo, que me representa la velocidad en y. Y la derivada de z con respecto al tiempo, que me representa la velocidad en z. Entonces, cuando tengo las 3 coordenadas, también del vector posición, también tengo las 3 coordenadas del vector velocidad. Lo mismo que dijimos anteriormente. Si yo estuviera en 2 dimensiones, voy a anular la de z. Bueno, como es un vector la velocidad, el mismo concepto de velocidad que el mismo concepto de vector en cuanto a módulo, dirección y sentido, tenemos que dar con respecto a la velocidad. Entonces, el módulo de un vector, ya lo vimos en álgebra, es el mismo concepto. Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes en sus dimensiones. Entonces va a ser el cuadrado de la velocidad en x más el cuadrado de la velocidad en y más el cuadrado de la velocidad en z. ¿Sí? O sea, la raíz cuadrada de esa sumatoria. Este es el concepto de módulo de un vector, que ya lo vimos. ¿Cuál es la dirección? La dirección siempre es tangente a la curva del vector velocidad. Y el sentido lo da el sentido en el cual se mueve, o sea, el sentido que vamos del punto P1 al punto P2, entonces la flechita va en ese mismo sentido. ¿Varía el vector velocidad? Sí, por ahí la velocidad puede ser constante, pero varía la dirección y el sentido. Puede ser constante el módulo, o sea, esto puede ser constante, pero la dirección y el sentido siempre varían. Fíjense que va cambiando. Cuando varía el módulo, ustedes van a ver que el vector acá, por ejemplo, es más grande, y acá en el punto P2 es más pequeño en longitud. Entonces quiere decir que el módulo también va variando. Por eso tengo en cuenta estas características para dibujarlo en el espacio. Si tuviéramos 2 componentes, es como está en esta otra gráfica, solo tengo el eje X e Y, entonces mi velocidad en módulo va a ser la raíz de b sub x al cuadrado más b sub y al cuadrado. Y puedo calcular también con respecto a cada componente del vector o con respecto a al vector final, el ángulo que forma este vector con respecto a cada uno de los ejes. Entonces eso lo vimos en álgebra. Entonces si yo quiero graficar y tener en cuenta el ángulo, voy a usar las mismas ecuaciones que usábamos en álgebra para calcular el ángulo. ¿Se acuerdan que teníamos una ecuación que nos permitía calcular el ángulo entre 2 vectores o el ángulo entre un vector y un eje? Y hablábamos del coseno del ángulo o del coseno y teníamos en cuenta los cosenos directores en cada uno de los ejes. Acá, por ejemplo, si queremos calcular este ángulo alfa, como estamos en el plano, trabajamos directamente con la tangente de alfa igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, y entonces calculamos. Siempre con las funciones trigonométricas, porque sabemos que para trabajar vectores siempre aplicamos alguna de las funciones, o coseno o seno. Entonces acá, en esta otra gráfica, nosotros podemos ver como que varios tipos de movimiento. ¿Sí? ¿Esta qué sería? Es como una curva, ¿no? Dice, un automóvil se mueve a lo largo de una curva entre el punto P1 y P2. Entonces acá esto es como si fuera que vamos en una carretera y que en la carretera tenemos que doblar, tenemos una curva. ¿Sí? Entonces, esta
curva puede ser parte de una circunferencia. Puede ser parte de una circunferencia. Entonces, generalmente, cuando se diseñan las carreteras, se trabajan con curvas que son partes de una carretera. Ya lo vamos a ver por qué. Para tener en cuenta y ver, ustedes se fijaron que siempre que va a haber una curva, hay un cartelito que dice no sobrepasar tal velocidad o límite de velocidad tanto. ¿Lo vieron a eso cuando viajan? Sí, profe. Sí, profe. ¿Por qué será? Porque si va a una velocidad excesiva se puede salir de la ruta, digamos. Exactamente. ¿Sí? Vamos a ver que ese diseño de las carreteras depende de esta parte de la cinemática, porque se diseñan justamente teniendo en cuenta de que esas curvas sean parte de una circunferencia para poder poner esos límites de velocidad. ¿Sí? Acá, por ejemplo, en el punto B dice cómo se obtiene delta de B, B2 menos B1, mediante resta de vectores. Tenemos la grafiquita de que la posición del móvil primero está en P1 y después está en P2. Entonces tengo el vector velocidad B1 y el vector velocidad B2. El delta de B, que es B2 menos B1, es una resta de vectores. ¿Sí? Nosotros le llamamos delta de B y nos representa una resta de vectores. Ya sabemos restar vectores. Entonces gráficamente está resuelto acá. El vector B1 coincidiendo en su origen con el vector B2, se los grafica. Este sería el método del paralelogramo, donde los dos vectores tienen el mismo origen, ¿sí? Y el vector resta, ¿se acuerdan que nosotros completamos el paralelogramo acá? Completamos el paralelogramo y siempre el vector resta es el que se obtenía desde el extremo del segundo vector hacia el primer vector, porque acá dice B2 menos B1. Entonces voy a ir al segundo vector, voy a unir el extremo del segundo vector sobre el primer vector. Si nosotros completamos el paralelogramo acá, a ver, voy a ver si... Ahí está. Vamos a marcar. Estos son los dos vectores B1 y B2. Vamos a marcar la paralela. Por el extremo de B1, la paralela a B2. Ahí vamos a tener una. Y ahora vamos a marcar por el extremo de B2 una paralela a B1. Entonces acá tengo. Ahí tengo el paralelogramo, ¿lo ven, chicos? B1, B2, el paralelo a B1 y el paralelo a B2. ¿Lo ven el paralelogramo? Sí, sí, profe. Bueno. Sí, profe. El vector suma, ¿cuál era el vector suma? El que va desde el origen hasta el extremo, o sea, hasta el punto de los dos vectores nuevos. Claro, el vector suma es este que estoy marcando acá, que va desde el extremo, desde los dos vectores, digamos así, desde los dos vectores hasta en el paralelogramo hasta el vértice, o sea, sería la diagonal mayor del paralelogramo. Mientras que el vector resta es la otra diagonal, por eso ustedes la ven acá marcadita de verde. Y va desde el extremo del último vector, que sería B1, hacia el vector B2. ¿Sí?
¿Lo ven? Ahí la diferencia entre que no es una suma de vectores, sino que es una resta de vectores. Sí, Sí, profe. profe. Sí. ¿Sí? Bueno, perfecto. Es importante entender esto porque en función de esto después vamos a tener las ecuaciones para cada una que se aplican en cada caso particular de estos movimientos. La parte C, o sea, este último gráfico, el gráfico C, indica que el vector A medio, o sea, aceleración media, que sería el delta de B sobre el delta de T, representa la aceleración media entre el punto P1 y P2. Entonces, siempre, como esta es una curva, ¿sí?, el vector B1 y B2 es tangente a la curva. Mientras que el vector aceleración media va a ser un vector que va a estar como que hacia adentro de la curva. Por eso lo ven graficado de esta manera. Como B1 y B2 son diferentes, si nosotros hacemos delta de B, nos va a dar que este vector aceleración media tiene la dirección que tiene el cambio de velocidad, o sea, el delta. Si nosotros vamos a ver acá el vector delta, que es este verde que está acá, fíjense, está hacia adentro de la curva, ¿no? Acá lo tenemos al delta, hacia adentro de la curva. Y la aceleración media siempre va a estar también hacia adentro de la curva. Y la aceleración instantánea también va a estar hacia adentro de la curva. Ya cuando veamos ahora en particular este tipo de movimiento cuya trayectoria es parte de un círculo, ¿sí?, vamos a ver específicamente cómo lo graficamos. Bueno, entonces ahora vemos como que un resumen de cómo vamos a trabajar la aceleración, ¿sí?, porque vimos la posición R, la velocidad y ahora la aceleración. Porque la aceleración también es un vector. Entonces dijimos que la aceleración media era el delta de B sobre el delta de tiempo. La aceleración instantánea era el límite de ese cociente incremental, que es la derivada de la velocidad en función del tiempo. Como la aceleración también es un vector, entonces también voy a tener la A sub X en el sentido dirección del eje de las X, la A sub Y en el sentido dirección del eje de las Y, la A sub Z en el sentido dirección del eje de la Z. De tal manera que nuestra velocidad, nuestra aceleración A se puede escribir también en función de los versores fundamentales. Entonces voy a tener derivada de la velocidad en X sobre el tiempo por el versor Y más la derivada de la velocidad Y sobre el tiempo por J más la derivada de la velocidad en Z sobre el tiempo por K. Entonces, como la derivada de la velocidad es también una derivada de la posición, entonces reemplazando la derivada de la velocidad que vimos anteriormente por diferencial de X sobre tiempo, entonces voy a tener derivada segunda de X con respecto al tiempo por el versor Y, más derivada segunda en Y de Y con respecto al tiempo por el versor J, más la derivada segunda de Z con respecto al tiempo por el versor K. Y tengo expresada nuestra aceleración en función de las tres coordenadas I, J y K. Así como en el movimiento rectilíneo nosotros teníamos algunos casos particulares, entonces dentro del movimiento en el plano o en el espacio también tenemos algunos casos particulares. Entonces nosotros vamos a ver dentro de el movimiento. A este movimiento le vamos a llamar curvilíneo, o sea que es porque dijimos que identificábamos los movimientos de acuerdo a cómo es la trayectoria.
Si la trayectoria es una curva, le llamamos curvilíneo. ¿Sí? Entonces, dentro de este movimiento curvilíneo, vamos a tener los casos particulares que nosotros vamos a trabajar ahora, que sería el movimiento, seguimos con, referenciándolos con respecto a las curvas. Parabólico, que es lo mismo que el movimiento de un proyectil, el movimiento circular, cuando la trayectoria es un círculo, y el movimiento relativo como ahí queda más clarito. Entonces, dentro del movimiento curvilíneo, ¿sí?, tenemos estos dos tipos. Movimiento parabólico, o sea, cuando la trayectoria es una parábola, que sería el caso del movimiento de un proyectil, y el movimiento circular cuando la trayectoria es un círculo. ¿Sí? Y dentro del movimiento que tiene en cuenta los sistemas de referencia, tenemos el movimiento relativo. Entonces así podemos como que referenciar o clasificar los movimientos que se representan teniendo en cuenta el plano o el espacio en el cual tenga en cuenta 2 o 3 variables. ¿Queda claro? Entonces nosotros ahora vamos a estudiar el primer movimiento de esto, que sería el movimiento parabólico, movimiento de un proyectil. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, profe. Entonces, movimiento de proyectiles. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es un proyectil? Entonces, es un cuerpo que recibe una velocidad inicial y luego sigue una trayectoria determinada por efectos de la aceleración de la gravedad. O sea, la aceleración gravedad ya la vimos. ¿Cuál es la aceleración de la gravedad? ¿Cómo le llamamos? Es 9,8 metros por segundo cuadrado. Y se llamaba G, ¿no es cierto? Aceleración de la gravedad, G. Lo representamos Sí. con la letra G. Entonces, este proyectil es lanzado con una velocidad inicial, pero sufre los efectos de la aceleración de la gravedad y de la resistencia del aire. Por eso su trayectoria generalmente es una curva, que esta curva recibe el nombre de parábola. Ejemplos de este movimiento. Una pelota cuando ustedes le pegan. ¿Sí? ¿Juegan el fútbol? ¿Juegan el fútbol, chicos? ¿Chicas? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y las chicas? No, Sí, profe. Sí, también profe. juegan al fútbol. Bien, entonces, cuando ustedes pateen la pelota va en línea recta, por lo general no. Siempre se la patea para arriba para que tenga un efecto y vaya hacia el otro jugador o hacia el arco, ¿no? Entonces, podemos también, no tan solo con el pie, que ese sería el fútbol, sino que también lo podemos hacer con la mano. ¿Qué deporte podemos jugar? Que agarramos la pelota y la lanzamos. Handball. Ajá, ambos, muy bien. Sí, sí. Entonces, por eso dice la pelota es bateada, o sea, es impulsada, ¿no? Impulsamos con una velocidad inicial. Puede ser con la mano, puede ser con el pie, que sería el caso del fútbol. Acá tenemos otro que dice un paquete que se deja caer desde un avión.
Entonces imaginemos un avión en vuelo que, por ejemplo, en caso de que tengamos esto lo hemos visto por ahí en las películas, ¿no? Una ciudad aislada y le tenemos que mandar medicamentos, comida. Entonces el avión pasa por arriba de la ciudad y volando despacio, digamos, va a lanzar estos paquetes. Entonces cuando se lanza, se deja caer el paquete, o sea, es como que va a caer con una velocidad inicial que va a ser 0, porque el avión va a quedar como que parado para que caiga el paquete, pero en realidad por el efecto de la gravedad y del aire, no va a caer en línea recta, que sería una caída libre, sino que va a caer como en una mitad de parábola, ¿sí? Es lanzado así y cae, haciendo una mitad de parábola. Entonces, son los distintos tipos de curva. Una bala disparada por un rifle. Entonces vamos a tener, por ejemplo, este tipo de gráfica. Característica del movimiento de proyectiles, entonces, estamos diciendo velocidad inicial. Yo la impulso con una velocidad inicial, sufre mi partícula, el cuerpo que estoy impulsando, los efectos de la gravedad y de las partículas que tiene el aire, o sea, la resistencia. Por eso su trayectoria es una parábola. Si fuera que lanzamos del avión, voy a estar en esta posición, acá en el centro, y voy a tener esta media parábola. Entonces, acá fíjense, en nuestro modelo idealizado, recuerden que yo les dije en la clase anterior que las clases anteriores, que siempre vamos a trabajar con un modelo ideal para definir las ecuaciones y que luego esas ecuaciones se generalizan para cualquier caso en particular. Entonces, por eso estamos ahora presentando cuál sería nuestro modelo idealizado. Un proyectil que se mueve en el plano vertical, que tiene un vector velocidad inicial. Su trayectoria solo va a depender del vector velocidad inicial, de la aceleración de la gravedad que va hacia abajo, ¿sí? La trayectoria esta solo depende de eso. Este vector velocidad inicial lo vamos a trabajar en el plano, entonces va a tener una componente en X y una componente en Y. Entonces voy a decir velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. Entonces, si tenemos esas componentes, puedo graficar acá, lo voy a descomponer a este vector. Acá lo pongo un poquitito más abajo para que lo vean. Al vector. Que está sobre el eje de las X. Y vamos al caso de sobre el eje de las Y, que sería la otra componente. Estamos descomponiendo el vector, ¿no? Entonces acá lo vamos a tener a esto. Ahí tenemos la componente en X y la componente en Y. ¿Sí? Nuestra aceleración, dijimos que la aceleración G de la gravedad. Entonces, no voy a tener aceleración en el eje de las X, porque la aceleración en el eje de la X va a ser 0. ¿Sí? Solamente voy a considerar la aceleración de la gravedad G. Entonces, son dos cuestiones importantes que tenemos que tener en cuenta. Que mi vector velocidad inicial lo voy a descomponer en las direcciones que tengamos. Y mi aceleración va a ser la aceleración de la gravedad, por lo tanto, en el sentido vertical.
En el sentido horizontal no tengo aceleración. ¿Sí? Entonces estoy en mi modelo idealizado, estoy trabajando como si fuera con el movimiento MRU, donde no tengo aceleración, donde la aceleración es cero, que sería en el sentido del eje de las X. Y con un MRV en el sentido del eje de la Y, donde la aceleración que tengo es la aceleración de la gravedad. ¿Sí? ¿Entienden que mi consideración inicial tiene como que una suma de los dos movimientos, del MRU y del MRV? ¿Queda claro eso? Sí, profe, porque el de abajo no tendría aceleración. Exactamente. Entonces, nuestro movimiento de un proyectil es la suma de dos movimientos. Movimiento en el eje de las X es un MRU y el movimiento en el eje de las Y es un MRV. ¿Por qué? Porque nosotros al descomponer esta velocidad inicial, tengo velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. Pero la aceleración es solamente la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, no tengo aceleración en X. Entonces puedo decir que el movimiento de un proyectil es una suma de estos dos movimientos. ¿Sí? En el MRV la aceleración es cero. Por lo tanto, la característica del MRV era que la velocidad era constante. ¿Recuerdan? Mientras que en el MRV, la característica era que la aceleración era constante. Y en este caso la aceleración es constante y es la aceleración de la gravedad. Acá podemos ver en este grafiquito, tenemos como que ya el vector velocidad descompuesto en las dos direcciones. ¿Sí? Acá tenemos el vector velocidad inicial con el cual se lanza nuestro proyectil. ¿Sí? El vector con respecto a la dirección de X, o sea el v sub 0x sobre el eje de las X, y el v sub 0y sobre el eje de las Y. Cuando vamos a ver nuestro vector velocidad inicial y colocarlo en nuestro plano XY, debemos tener en cuenta el ángulo que está formando nuestro vector inicial, velocidad inicial. Entonces a ese ángulo le podemos llamar alfa, beta, gamma, cualquier letra de griego. Es el ángulo de lanzamiento. ¿Sí? Y ya van a ver que es muy importante este ángulo. ¿Por qué? Porque dependiendo de este ángulo, es dónde va a caer mi proyectil. ¿Sí? Dependiendo del ángulo. Sigamos esta trayectoria. El proyectil sigue por esta línea de trazo que es celeste, por ejemplo en esta posición 1 tengo el vector velocidad tangente que es V1. ¿Sí? Entonces, ustedes observen cada uno de estos vectores velocidad y me van a ir diciendo cuál es la característica. Denme un segundito y ya continuamos, chicos. Voy a cerrar una puerta que me está haciendo frío.
Bueno, ahí estamos. ¿Qué es lo que ustedes pueden observar del vector velocidad? ¿Cuál era la característica del vector velocidad? Que siempre era como con respecto a la curva. Tangente. Tangente a la curva. Exactamente. Tangente a la curva. Entonces, si es tangente a la curva, va variando su dirección y sentido. Entonces, fíjense que acá la dirección viene dada por el ángulo que está formando con el eje de las X. A medida que va pasando por el proyectil por esta curva, el vector velocidad también va cambiando. Entonces, por ejemplo, en este punto 1, el vector velocidad V1, tangente a la curva, lo puedo descomponer en V1X y V1Y y marco el ángulo alfa. Si ustedes observan el alfa 0 que teníamos acá, ¿cómo es el alfa con respecto al alfa 0? ¿Cómo es? ¿Más grande, más chico? Se lo ve más chico. Más chico. Es más chico, exactamente, es más chico. O sea, vas disminuyendo el ángulo. Si yo dibujara el vector acá, ustedes van a ver que es más chiquitito. Y cuando llego acá, este sería el vértice de la parábola. Cuando llego acá, ¿qué pasa con mi vector velocidad? ¿Qué características tiene? Es tangente a la curva, pero ¿cómo es? La tangente sería nula. La tangente del vértice de la curva, claro, o sea, es nula su componente vertical. ¿Por qué? Porque el vector se hizo horizontal acá, a ser tangente, y es paralelo al eje de las X. ¿Ven? Entonces, en este punto, de que tengo el punto máximo de la parábola, sería el punto máximo de altura del proyectil, o sea, la máxima altura que alcanza el proyectil cuando sube, cuando es lanzado de acá, llega al punto de máxima altura. En ese punto de máxima altura, el B sub I, la componente I, es 0. Y el ángulo, ¿cuánto va a ser el ángulo acá? 0. 0. Cero. Exacto, por eso el ángulo va disminuyendo. Acá era alfa inicial. Va disminuyendo, 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 hasta que el ángulo se hace 0. Entonces solamente tengo componente horizontal del vector velocidad. La velocidad en I es 0. Cuando llego a esta altura máxima, la curva cambia de sentido. O sea, acá yo estaba subiendo, cuando llego a este máximo, empieza a bajar el proyectil. ¿Sí? Entonces, al comenzar a bajar el proyectil, por ejemplo, tomamos este punto 3, el vector velocidad sigue siendo tangente a la curva. Cuando lo descomponemos, tengo B sub 3 en X, B sub 3 en Y. ¿Qué pasó con el vector velocidad en Y? Acá era como el sentido. Positivo. Hacia arriba. Bien. Y acá lo tenemos hacia abajo. Cambió el sentido. ¿Sí? Entonces, esto concuerda con ¿qué? Con análisis, porque tenemos que cuando cambia el sentido, cambia el signo de la derivada. Entonces acá la tenemos en un sentido y acá en el otro. Mientras que el B sub 3X sigue siendo el mismo. Si volvemos a graficar acá abajo el vector velocidad, cuando llego acá voy a tener la tangente justo en el punto de llegada. Entonces lo voy a tener así hacia abajo. Lo descompongo y voy a tener el B sub I y el B sub X también. ¿Sí? Entonces, fíjense que horizontalmente,
si tenemos en cuenta la velocidad horizontal, yo acá tenía una velocidad inicial en X, que es este vector que lo tengo dibujado acá. En el punto 1 tengo la v sub 1x, que es este vector que lo tengo dibujado acá. En el punto 2 tengo el v sub 2x, que coincide con el v sub 2 porque no tengo v sub y. Lo tengo dibujado acá. Y en el punto 3 tengo el v sub 3y. ¿Sí? Estos tres vectores, estos cuatro vectores en X, ¿son iguales? Les pregunto. ¿Cómo los ven ustedes ahí? Yo creo que tiene el mismo módulo. Se observan como si tuvieran el mismo módulo, ¿sí? Se observa como si tuviéramos el mismo módulo. Entonces, fíjense que así es, porque dijimos que con respecto al eje de las X, el movimiento era un MRU, donde la velocidad era constante. Por lo tanto, si la velocidad es constante, el módulo también es el mismo. Entonces, estos vectores velocidad en el eje de las X tienen que ser iguales en magnitud, en dirección y en sentido. ¿Sí? Entonces, con esto tenemos graficado que horizontalmente el movimiento de un proyectil es un MRU. Mientras que ahora analizamos qué pasó con los vectores velocidad en Y. Entonces acá en esta partecita. Cuando partimos, cuando lanzamos el proyectil, tengo el v sub 0i, que acá está el vector velocidad. ¿Sí? Lo llevamos para acá. Lo trasladamos en este punto para ir viendo el efecto. Cuando ya estoy en el punto 1, este v sub 1i lo grafico acá también. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá tenía una magnitud más grande y acá va disminuyendo a medida que subí. Cuando llegamos al punto 2, ¿cómo dijimos que era la velocidad en I? 0. 0. Bien. Entonces ahí, cuando cambia la curva, ¿qué dijimos que pasaba con el vector velocidad? ¿Cambiaba qué? El signo. El signo. Cambia El el sentido. signo. Entonces la dirección es hacia abajo, cambia el sentido. Si dibujáramos un vector velocidad acá, vamos a ver que en magnitud es más grande también, más grande que este. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuando vamos subiendo, o sea, desde que pateamos el proyectil hasta la posición de máxima altura, la velocidad inicial es máxima y va disminuyendo hasta que llega a la máxima altura, que se hace 0. La velocidad acá. Luego, esto es igual a un movimiento de tiro vertical. Cuando llego acá, tengo velocidad final 0. Y comienza el movimiento en caída libre. Caída libre que tiene en cuenta solamente la aceleración de la gravedad. Entonces, de la velocidad 0 va aumentando. Va en aumento hasta que cuando llega acá al piso tiene máxima velocidad. Entonces, la velocidad en I acá, cuando llego a este punto del eje, es máxima. ¿Sí? También. La velocidad en I. Entonces, con esto confirmamos de que el movimiento de un proyectil es la suma de un movimiento MRU, que lo realizamos que lo consideramos en el eje de las X, y de un movimiento uniformemente variado, que sería un tiro vertical más una caída libre, con respecto al eje de las Y. ¿Queda claro eso, chicos? Sí, profe. Perfecto. Bueno, ¿qué tenemos en cuenta? Aquí es igual B sub 0x y B sub 0y.
Para eso vamos a trabajar con nuestras funciones trigonométricas. Entonces sabíamos que el coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces acá cuando descomponemos el b sub 0, lo descomponemos en 2b sub 0x y b sub 0y. Entonces el cateto adyacente es b sub 0x, como lo tenemos representado acá. Entonces, b sub 0x. Sobre, acá tenemos representado el b sub 0, porque armamos el triángulo rectángulo acá, entonces es sobre la hipotenusa. La hipotenusa es b sub 0. ¿Sí? Entonces de acá vamos a despejar. Vamos a hacer la misma ecuación para que quede. El b sub 0x es igual al b sub 0 por el coseno de alfa. Entonces, así tenemos destacado el coseno en este caso que le hemos puesto al ángulo de disparo, ángulo alfa. Ahí lo dejamos aquí, en el mismo. Y el seno, que es el seno cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto viene representado por el b sub 0i. ¿Y la hipotenusa por quién? Como decíamos recién, la hipotenusa es nuestra velocidad inicial. Y el b sub 0i, despejándolo de la ecuación, nos queda igual al b sub 0 por el seno de alfa. Así lo vamos a dejar. Escrito dentro de la ecuación. ¿Sí? Entonces esto repasamos qué es lo que tenemos en cuenta, cuál es nuestra velocidad inicial en X, cuál es nuestra velocidad inicial en Y, para que lo tengamos en cuenta para resolver. ¿Se entiende esto, no? ¿Cómo hemos trabajado? ¿Recordado las funciones trigonométricas? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, voy a tener en cuenta los dos movimientos. El horizontal, que es un Disculpa, la mierda MRU. que- ¿Cómo? ¿Preguntaron algo? No, profe, toqué sin querer el micrófono. Bueno. Acá les estoy ampliando esto para que lo puedan ver mejor. Entonces, ¿cuáles son las variables que tenemos en el MRU y las variables que tenemos en el MRV? En el MRU dijimos que solamente teníamos velocidad, tiempo y posición, mientras que en el MRV teníamos las cuatro: velocidad, tiempo, posición y desplazamiento. Entonces, ¿cuál es la ecuación que nosotros vamos a tener en el MRU? Es una sola ecuación, en este caso nuestra velocidad es nuestra velocidad en X, que sería igual a la v sub 0x, porque es la misma a lo largo de toda la trayectoria horizontal. ¿Sí? Entonces, ¿a qué es igual esta v sub 0x? Ya de la ecuación que vimos anteriormente en el MRU, esto era igual directamente a la variación al delta de x sobre el tiempo. Entonces, despejando el x, nos quedaba que el x era igual al x inicial más la velocidad inicial en x por el tiempo. Esta es solamente la ecuación que tenemos en el MRU, una sola ecuación. Mientras que en el MRV, nosotros, ¿cuántas ecuaciones teníamos en el MRV? 4. 4, ¿sí?
Pero acá no vamos a utilizar las 4, vamos a ver únicamente cuáles son las que nosotros aplicamos en el MRV, en el movimiento de proyectiles de las 4 que tiene el MRV. Entonces, la aceleración, la variable de aceleración que es G, la conocemos. La variable tiempo es el parámetro. Entonces, solamente necesito una ecuación que tenga velocidad y una ecuación que tenga desplazamiento. Entonces vamos a usar la ecuación 1 que teníamos en el MRV, que decía que la velocidad era igual a la velocidad inicial más o menos G por tiempo, nuestro G, que es la aceleración. Y la velocidad en I, el desplazamiento en I va a ser el I inicial, que sería la ecuación 2 que nosotros vimos. P sub 0 inicial por tiempo, más o menos un medio de G por tiempo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, siempre tengo que tener en cuenta el signo que va a tomar G de acuerdo a el gráfico o el problema que nosotros tengamos. ¿Sí? Eso yo se los explicaba en la clase anterior. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, si vamos a considerar que la aceleración de la gravedad G es positiva hacia abajo, entonces cuando está subiendo es negativa y cuando está bajando es positiva. O viceversa. Nosotros convenimos en el signo, o sea que yo lo puedo tener en cuenta, yo puedo resolverlo con positivo o negativo. Sí. Pero todas las variables van a responder a ese parámetro, a esa convención de signos que nosotros realicemos. Acá, por ejemplo, tienen la persona que está pateando una pelota, el grafiquito. Entonces, ¿qué sucede con el vector velocidad inicial? El ángulo de disparo, que sería el vector inicial, el ángulo inicial, descompuesto el velocidad en b sub 0x y b sub 0y. B sub 0x, que es b sub 0 por el coseno de alfa inicial, y b sub 0i, que es b sub 0 por el seno del ángulo inicial. ¿Sí? Entonces ya tengo acá cómo considero mi velocidad inicial. Entonces, el resumen de ecuaciones teniendo en cuenta el b sub 0 y el b sub 0 inicial, el b sub 0 en x y el b sub 0 en y el b sub 0 inicial, nos queda que x va a ser igual a b sub 0 por coseno de alfa por t. La ecuación de y es b sub 0 por seno de alfa por t menos un medio de g por t al cuadrado. La velocidad en x va a ser b sub 0 coseno de alfa por t, y la velocidad en y b sub 0 seno de alfa menos g por t. Entonces no me hace falta más ecuaciones, no me hace falta aplicar las 4 ecuaciones del MRV. En resumen del MRV solo voy a tener 2, la de velocidad y la de velocidad en y la del desplazamiento en y. Y en x voy a tener una sola ecuación que tiene las dos variables, desplazamiento y velocidad. Bueno, hay dos características importantes que tenemos que tener en cuenta. Quiero que volvamos al gráfico que teníamos anteriormente. Que tenemos que tener en cuenta en el movimiento de un proyectil. Cuando lo pateamos acá, o lo disparamos, voy a decir que el proyectil está en subida y va a llegar un tiempo que le decíamos que cambia la curva. Entonces estoy en subida y después estoy en bajada. Esta posición, que sería el vértice de la parábola, le llamamos como la posición en la que tengo que la altura máxima. Esa es la posición en la que tengo la altura máxima. Y cuando llega a tierra de nuevo, o sea, acá en el eje de las X, a esta distancia le vamos a llamar alcance máximo. Entonces son las dos características que tenemos dentro de nuestro movimiento de un proyectil.
a altura máxima y alcance máximo. Fíjense que si yo varío el ángulo acá, si el ángulo fuera diferente, voy a ver si lo puedo graficar con... Ahora con un ángulo menor. Ah, no me permite. Está mal. No, me lo trae. No sé si en esta función voy a poder. No. Bueno, no me salió una curva tan parábola a mí. A ver, lo vamos a dibujar de nuevo. Vamos a tratar que el pulso del mouse... Si quiero dibujar el proyectil que lanzo, pero con un ángulo menor, fíjense, acá sí se nota que el ángulo es menor. ¿Se nota más o menos? Sí, profe. Sí. Bueno, más o menos. Entonces yo varío el ángulo y también voy a variar en el ángulo, voy a variar la curva. Voy a variar el alcance final. O sea, no necesariamente cuando varío el ángulo voy variando ese alcance que yo tenía. Por ejemplo, si tuviera un ángulo más grande, Llega menor a distancia. claro, la distancia a la que llego, si el ángulo este es más grande y la parábola mía va a tener un punto diferente de altura máxima, ¿sí? Va a ir más alto, pero va a tener un alcance menor, ¿sí? Por el ángulo de disparo. Entonces, el ángulo de disparo es un determinante a la hora de ver a dónde quiero que llegue mi proyectil. Esto ustedes lo ven fácil en el fútbol, ¿no? Si ustedes tienen que tirar un penal, por ejemplo, o un tiro libre, y tienen el arco. Quieren que vaya al poste derecho, al poste izquierdo, al vértice derecho, al vértice izquierdo, al centro. Entonces ustedes van a variar el ángulo de disparo para que esto llegue a donde ustedes quieran. El arco lo pueden tener por acá. Si patean más alto pueden darle este efecto. Si patean con un menor ángulo pueden darle este otro efecto. ¿Se entiende? ¿Sí? Profe, y suponiendo que la fuerza del disparo sea mayor, aunque el ángulo sea menor, ¿puede ser que tenga mayor altura máxima que el primer ejemplo? No. No, va a ir más fuerte. Va a tener mayor impulso. Pero si vos le das el mismo ángulo, si vos le das el mismo ángulo, no va a hacer más, no va a subir. ¿Me entiendes? Le puedes dar un impulso, la velocidad puede ser mayor. ¿Sí? Al ser mayor la velocidad, va a tener mayor impulso. El efecto puede ser, es como cuando uno patea una pelota despacio contra un vidrio, el vidrio no le pasa nada. Pero si uno patea fuerte contra una puerta de vidrio, ¿no?
si uno patea más fuerte, ¿sí? Va el impulso de cuando choque, este es un tema que lo vamos a ver más adelante, ahí sí va a romper el vidrio. ¿Se entiende? Entonces, lo que debe variar es el ángulo de disparo, para que yo lo tenga más arriba o más abajo. Y lo que sí, que la velocidad sea mayor, me va a permitir a mí ver de qué manera llega acá. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Entonces, el ángulo de disparo es muy importante. Y acá están las dos características que les decía, que les mostraba en el gráfico. La altura máxima y el alcance máximo. Altura máxima le llamamos I máximo. En la altura máxima dijimos que la velocidad en I es 0. Entonces la característica es que la velocidad en I es 0. Entonces de la ecuación de velocidad que nosotros teníamos, velocidad en I es igual a velocidad inicial en I, o sea, velocidad sub 0I, menos G por T. Esto es igual a 0. Entonces me quedó velocidad sub 0I menos G por T. ¿De dónde? Puedo pasarlo al otro miembro y me va a quedar velocidad sub 0I igual a G por T. Porque como esto está del mismo lado, uno tiene signo positivo y negativo, paso para el otro lado y me queda positivo. Y de esta ecuación me permite calcular el tiempo. Si yo sé cuánto vale mi velocidad con la que estoy pateando, es un buen indicador calcular el tiempo en el cual va a ser el impacto, teniendo en cuenta la coordenada a la cual quiero que llegue. Quiero modificar este. Bueno. Entonces, para mi altura máxima, como el B sub 0, como el B sub I es 0, y el B sub 0I es igual a G por T, como decíamos, me permite calcular el tiempo en el cual llega a la altura máxima. Teniendo en cuenta que el B sub 0I es B sub 0 seno del ángulo, entonces el tiempo me queda expresado en función de la velocidad inicial y del ángulo de disparo. El tiempo que tarda en llegar arriba, a la altura máxima. Y la altura máxima, acá está simbolizada como es la altura máxima con H. Recuerden que, creo que la clase pasada fue que me preguntaron que a veces encontraban en la altura una H. Es cuando trabajo con alturas máximas, ¿sí? O alcances máximos. Voy a poner H o X máximo. Entonces, cuando hablamos de altura máxima, puedo poner H. Y si no te pongo H, pongo I máximo. Es lo mismo. ¿Sí? Si ustedes no se quieren confundir y acá quieren poner I máximo directamente, ponen I máximo. Cuando ustedes separen las ecuaciones para resolver los problemas, ustedes le pueden poner, los pueden nominar como H o como I máximo. Entonces nuestra ecuación de I máximo, que acá la teníamos, era esta, B sub 0 por seno de alfa por T, B sub 0 por seno de alfa. El T reemplazo por el tiempo en el que llega a la altura máxima, que es B sub 0 seno de alfa sobre G, menos 1/2 de G por el tiempo al cuadrado, reemplazo el tiempo por su igual, que es B sub 0 seno de alfa sobre G al cuadrado. Y acá veo qué es lo que tengo en estos dos términos. B sub 0 seno de alfa, B sub 0 seno de alfa. Entonces es como que tengo B sub 0 seno de alfa al cuadrado. ¿Sí? Seno por seno, seno cuadrado. Sobre G. Y de este lado tengo exactamente lo mismo.
Tengo b sub 0 seno de alfa al cuadrado sobre g. O sea, tengo b sub 0 al cuadrado, seno al cuadrado sobre g al cuadrado. Como acá tengo un medio de g, la g se simplifica con la g del cuadrado. Entonces, estos dos términos son lo mismo. ¿Lo ven, chicos, que son lo mismo? Esto es como que tengo un solo término y acá tengo medio término, porque tengo menos un medio. Entonces, si tengo una naranja y le quito la mitad, ¿cuánto me quedó? La otra mitad. La otra mitad. Por eso acá tengo un medio de vuelta. Un medio de b sub 0 al cuadrado por seno cuadrado sobre g. ¿Queda claro? ¿Se Sí, entiende profe. esto? ¿Sí? Bueno, entonces esta es una ecuación que me permite calcular la altura máxima sin tener en cuenta el tiempo. Solamente la altura máxima acá depende de quién. Del ángulo de disparo y de la velocidad inicial. O sea, del alfa y de la velocidad inicial, porque el g es conocido. Entonces, con esta ecuación nosotros estamos confirmando de que la altura máxima que va a tener va a depender del ángulo. Entonces, si yo tengo acá, a ver, hagamos un ejercicio. Ahí tienen sus calculadoras a mano. ¿Sí? Sí, profe. Supongamos que tenemos un alfa de, vamos a partir con un ángulo de 30 grados, para que trabajemos con ángulos notables. 30 grados, ¿no? Entonces, ¿cómo sería si tengo un ángulo de 30 grados? A ver. Y vamos a tomar que nuestra velocidad inicial sea un valor constante, porque va a ser un valor inicial constante, y le pongamos de 10 metros sobre segundo, por ponerle un valor. Entonces vamos a tener acá, que ustedes me calculen, ¿cuál sería el I máximo? Si la velocidad, si el ángulo de disparo vale 30 grados. A ver, ¿cuál sería el I máximo? Calcúlenlo ustedes. Díganme qué altura les salió ahí. ¿Cuánto nos queda acá? B al cuadrado. ¿Cuánto sería B al cuadrado? 100, ¿no es cierto? 10 al cuadrado de 100. ¿Y cuánto es el seno cuadrado de 30 grados? Sobre 2 por G. Y G, tomemos 9,8. 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto me quedó que vale la altura máxima? ¿Entienden lo que están haciendo? Sí, profe, lo estoy calculando. Bueno, 12,75 puede ser. a ver quién más lo puede calcular. Metro. ¿Está bien ese valor? ¿Alguien más lo pudo resolver? ¿Cuánto le da el seno de 30 grados?
¿Cuánto es el seno de 30 grados? 0,5 sale pues. 0,5 al cuadrado, ¿no es cierto? Por 100 0,25 es. dividido en 2 por G, o sea, 2 por 9,8. ¿Sí? ¿Les da bien entonces? Ah, Aquí perdón, mal, profe, me dio 1,27. 1,27. Sí, sí, 1,27 me dio a mí también. A 1,27. Por eso les digo que ustedes vayan viendo si todos lo resuelven bien por las mismas partes, entonces acá les da 1,27. Bueno, ahora veamos cuánto les da. Hacemos la misma ecuación, pero vamos a aumentar el ángulo. Nos vamos a ir a 45 grados. Vamos a mantener constante nuestra velocidad inicial, pero vamos a cambiar el ángulo. Entonces vamos a calcular qué altura tenemos ahora. Entonces el seno de 45 elevado al cuadrado es el dato que cambia. $2,55. También, profe, 2,5. 2,55. Perfecto. Entonces ven ustedes acá que vamos cambiando el ángulo, mantenemos constante la velocidad inicial, pero vamos teniendo que la altura máxima va cambiando. Entonces ahora vamos a utilizar un ángulo, el otro ángulo notable que sería el de 60 grados. Y veamos cuánto les da la velocidad ahí. Tres Ahora coma sí. ochenta y tres me dio, profe. 3,83. Bien. Sí, profe. Entonces ahí vamos demostrando que manteniendo la velocidad inicial constante, el ángulo de disparo me varía la altura. O sea, la pelota, el proyectil que yo esté o lo que sea que esté pateando o disparando va a tener mayor altura, ¿sí? Manteniendo constante la velocidad. Hagamos lo mismo para un ángulo de 75. ¿Cuánto les da? 4,76. 4,76. Bien. Ahora, si nosotros queremos más altura, ya sabemos, con esto comprobamos que a medida que varía el ángulo, que el ángulo es mayor, la altura es mayor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. 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 Bueno. Entonces, si queremos mayor altura, voy a modificar, si quiero que estos valores sean mayores, voy a modificar mi velocidad. Entonces, en vez de 10 acá, voy a poner 30, 50, 60, 100, ¿sí? Y voy a tener mayor altura acá también. Pero la altura crece cuando crece el ángulo, ¿sí? Ahora, si quiero mayor altura, voy a modificar también el valor de mi velocidad inicial. Claro, profe, lo que yo le preguntaba recién era si, por ejemplo, con un ángulo de 45 grados, pero una velocidad de, no sé, 20 metros sobre segundo, puedo lograr una mayor altura que un ángulo de 60 grados, pero con una velocidad menor. Claro, exactamente. Sí, 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 sí. Por eso es que, dependiendo cuál es nuestro objetivo de alcance, a dónde quiero llegar, voy variando ángulo y velocidad inicial. ¿Sí? Por eso con esta ecuación que nosotros llegamos a demostrar que nuestra altura va a depender solamente de nuestra velocidad inicial y del ángulo,
es justamente una respuesta a esto que vos preguntabas. Y la otra parte de la respuesta, porque acá tenemos solamente altura, viene en el punto que sigue. ¿Por qué? Porque por ahí nuestro objetivo no es tanto la altura, sino el alcance, a dónde llega el proyectil, ¿sí? A este alcance que le llamamos el X máximo. La máxima distancia en X, medida en X. Entonces, si nosotros vemos acá, nosotros teníamos nuestro tiempo de subida hasta que llegó a la altura máxima, que era la velocidad inicial, por el seno, sobre la gravedad. Y yendo de vuelta a nuestra parábola, que teníamos acá graficada anteriormente, yo les pregunto, esta es una parábola, desde el punto de vista geométrico es una parábola, este es el vértice de la parábola. Si esta recta corta la parábola en dos puntos que tienen la misma distancia y, entonces yo tenía otra característica de la parábola, que era esta mediatriz o directriz que me dividía la parábola en dos partes equidistantes, ¿no es cierto? Entonces, pregunto, el tiempo de subida hasta que llego a mi altura máxima y el tiempo de bajada desde mi altura máxima hasta que llego de vuelta a este nivel en X, ¿son iguales o son diferentes? Son iguales, Son profe. diferentes, profe. A ver, uno dijo igual, el otro diferente. A ver, ¿por qué uno y por qué el otro? Y porque la distancia recorrida es la misma. Si subió y bajó. Claro, fíjense que esta es como que la primera parte de la parábola. Si yo miro geométricamente esto, yo que tengo la curva, tengo la altura en Y y la base en X. Esta gráfica de la parábola, y voy para el otro lado que es la bajada, tengo la altura, la bajada, y el otro lado es el X, ¿no? Entonces, Profe, pero estas me va a dos coincidir áreas, va a coincidir la velocidad inicial con la velocidad final. no, la velocidad No. no coincide. No, el módulo de la velocidad no va a coincidir. Pero fíjense, esta área es la misma que esta área. Entonces, porque el concepto de geometría, las parábolas, los puntos de las parábolas van a ser simétricos con respecto a este eje de la parábola central. Entonces, este punto va a coincidir con este punto. Entonces, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Por eso es que el tiempo de subida, que ya lo hemos calculado para la altura máxima, se dice que es el tiempo del alcance máximo, que sería cuando estoy acá, 2 veces el tiempo de subida, porque es 1 más 1, 2 veces el tiempo de la altura máxima. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, como nosotros ya habíamos visto cuál era el tiempo de subida, que acá lo teníamos en la ecuación, que era b sub 0 seno de alfa sobre g, ahora para el tiempo del alcance máximo tengo en cuenta eso, pero multiplicado por 2. 2 por b sub 0 seno de alfa sobre g. ¿Sí? El tiempo del alcance máximo. ¿Sí? Entonces, 2b sub 0 seno de alfa sobre g, y el alcance máximo también lo puedo llamar con una letra R, o sea, en algunos textos figura con la letra R, ¿no? De alcance máximo. Así como la altura máxima es h, R simboliza el alcance máximo.
Algunos textos lo tienen a este cambio de letras, si no directamente dicen I máximo y X máximo. ¿Sí? Pero es lo mismo. Entonces nuestra ecuación de X, ¿qué nos decía? X era igual a B sub 0X por el tiempo. Ahora, nuestro B sub 0X es B sub 0 coseno de alfa. Y nuestro tiempo es este T2 que teníamos acá, que es 2 veces el tiempo a la altura. Entonces 2b sub 0 seno de alfa, 2b sub 0 seno de alfa y sobre G. Entonces, organizando esta expresión, tengo 2, b sub 0 por b sub 0, b sub 0 al cuadrado, coseno de alfa por seno de alfa sobre G. O sea que tengo 2 veces 2 por coseno de alfa por seno de alfa. Esa es una identidad trigonométrica. O sea, acá se las voy a escribir. 2 por coseno de alfa por seno de alfa también es igual al seno de 2 alfa. Una identidad trigonométrica. 2 por seno del mismo ángulo es igual a 2 veces el seno. ¿Sí? Una identidad trigonométrica. Por eso nosotros lo tomamos de la trigonometría y lo reemplazamos directamente acá. Entonces el rango o altura máxima, alcance máximo quiero decir, lo dejamos con una expresión que solamente depende de la velocidad inicial y del ángulo de disparo. Igual que la altura máxima la habíamos dejado con una expresión que dependía solamente de la velocidad inicial y del ángulo. Acá pasa exactamente lo mismo. Esto pueden comprobarlo ustedes, a esta relación. Pueden hacer, para comprobarla, pueden hacer de cuenta que el ángulo para un alfa igual a 30 grados y calculen si les da esta identidad trigonométrica. ¿Sí? Verifiquen. Bueno, entonces llegamos a la conclusión que tanto la altura máxima como el alcance máximo horizontal solamente van a depender de la velocidad inicial y del ángulo de lanzamiento del proyectil. Acá tienen el grafiquito ese que yo intentaba hacer. Lo tienen hecho para distintos ángulos de disparo, 30, 45, 60, que va variando la curva, va variando la altura, con la altura del alcance máximo, la altura máxima y el alcance máximo con el ángulo. Entonces nosotros podemos hacer lo mismo que hicimos ahí. Podemos hacer una tablita. Ahora no sé si la tengo hecha. No. Podemos hacer una tablita y agregarle a esto que hicimos para la altura máxima. Transformarlo a esto en tablita. Entonces ahí teníamos el I máximo. Entonces ahora colocar acá el X máximo. ¿Cuánto les da en cada caso? Manteniendo en este caso constante, manteniendo constante la velocidad. A ver cuánto les da.
¿Lo pueden calcular? El X Para máximo, 30 grados, profe, me quedo 2,55. 2,55 metros. Bien. Modificamos y ponemos ahora 45 grados. $5,10 me quedo, profe. Bien. Entonces 5,10 metros. Para 60. Y para 7,65 para 60. Y 9,52 me quedo para 75. 9,5. 9,5. Entonces acá observamos que el X máximo, manteniendo la velocidad inicial constante, también varía con el ángulo. ¿Mm? También varía con el ángulo. Acá es 9,5. ¿Sí? Si yo quiero darle mayor altura o mayor alcance, también voy a variar el ángulo y la velocidad. Y entonces voy a encontrar la combinación perfecta que me permita obtener el punto del punto de coordenada que nosotros queramos. Bueno, en cuanto a nuestro trabajo con los proyectiles, entonces resumiendo, el movimiento de proyectiles es un movimiento que es la suma de dos movimientos, un MRU y un MRV. Entonces tengo una ecuación para X y dos ecuaciones para Y, nada más. O sea que nosotros en el movimiento de un proyectil solamente vamos a considerar para resolver tres ecuaciones. ¿Sí? Tres ecuaciones, nada más. Entonces, en nuestro resumen vamos a escribir cuáles son esas ecuaciones que vamos a considerar para que les queden claros. Para que les queden claros y podamos trabajar esta última partecita. Entonces, okay. Ahí está. Entonces en X tenemos un MRU, ¿sí? Y la única ecuación característica que tenemos es que la velocidad va a ser la V sub 0x, que va a ser igual a V sub 0 coseno de alfa V sub 0 coseno de alfa por el tiempo. No me deja ver lo que la pinta. Bueno, y mi velocidad únicamente es igual al X, a la variación de X sobre el tiempo. ¿Sí? Entonces, X menos X inicial colocado entre paréntesis para que nos quede el cociente
¿sí? Entonces de ahí nosotros directamente podemos despejar. Esa ecuación nos permite despejar el valor de x y vamos a decir que x va a ser igual a x sub 0 más la velocidad inicial por el coseno de alfa directamente porque pasamos multiplicando por el tiempo. Esto lo puedo llegar a poner entre paréntesis para que no se confunda con el tiempo. Son dos factores, pero no es alfa por t, sino que es coseno de alfa por t, para que quede separado. Ahí está, o sea que en x tengo una sola ecuación. Y en y voy a considerar que es un MRV. Y entonces ahí voy a considerar únicamente las dos ecuaciones que tengo, que es la ecuación de B sub I, que es igual a B sub 0I menos G por T, y el B sub 0I sería B sub 0 por seno de alfa menos G por T. Y la ecuación de I, que es igual, que es la segunda ecuación que teníamos en el MRV, que es igual al I sub 0, supongamos que tenemos una posición inicial, sino directamente es P sub 0 I por el tiempo menos 1/2 por G y por el tiempo al cuadrado. Sale fuera de la ecuación. Ahí. ¿Lo ven? Las ecuaciones resumen. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces tenemos las dos ecuaciones, las únicas dos ecuaciones que usamos acá. Lo que podríamos hacer sería descomponer el B sub 0I. Entonces tendríamos el I sub 0 más el B sub 0I, que es B sub 0 por el seno de alfa. Por el tiempo, por el tiempo menos 1/2 de G por T al cuadrado. Entonces en el MRU tengo una sola ecuación, en el MRV tengo dos ecuaciones, una ecuación para la velocidad y una ecuación para el tiempo.
Si ustedes saben directamente estas tres ecuaciones, no hace falta saber las ecuaciones del alcance y de la altura máxima de memoria, porque esas dos ecuaciones, la del alcance y la altura máxima, salen en función de estas ecuaciones que tenemos acá, ¿sí? Entonces, de las consideraciones que tengamos, salen las otras dos. Entonces, lo más importante es que ustedes sepan estas tres. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, Sí, profe. sí, profe. Bueno, ahora vamos a dejar acá y mañana vamos a iniciar con este último cuadro que les hice acá el resumen, para demostrar que la curva es una parábola. Entonces vamos a partir de estas dos ecuaciones, de la ecuación de x y de y, y vamos a realizar un trabajo con estas dos ecuaciones en función del parámetro tiempo y las vamos a transformar en la ecuación de la parábola. Entonces esta es Profe, una disculpe. demostración, sí, ¿Cuál era el valor de G? 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ah, listo, profe. Si es que el problema les dice, G puede variar, pero si el problema les dice no, porque la gravedad, ya la vamos a estudiar más adelante, varía con la altura, pero en muy poquita incidencia. Bueno, entonces mañana vamos a demostrar que estas ecuaciones realmente corresponden a una ecuación de una parábola, y luego vamos a seguir completando nuestro movimiento curvilíneo con el movimiento circular y el movimiento relativo. ¿Sí? Así que hasta ahora, hasta acá llegamos ahora. ¿Pusieron la asistencia en el campus? No, profe, me olvidé. Yo sé. Bueno, ya lo amplío el tiempo para que lo puedan completar. Bueno, profe, gracias. Bueno, nos estamos viendo entonces mañana a las 9 también, como ahora. Sí, Ya les subí las clases, las grabaciones, así que ya las tienen en el campus. Hasta mañana, chicos. Buenísimo, profe. Hasta mañana, profe. Gracias. disculpe. Chao, chao.